Cuando los bosques y las selvas van desapareciendo, no solo perdemos su flora y la fauna que los habita, su extinción llevaría a la inviabilidad de nuestra propia vida. ¿Conoces las graves implicaciones que tiene la deforestación en el mundo? Todos los días, como hoy, se pierden en el mundo 35.516 hectáreas de bosques y selvas. Imaginemos por un momento un grandioso estadio, el Estadio Camp Nou de Barcelona. Bien, pues 6.547 estadios se pierden todos los días por la destrucción de esta capa forestal en nuestro planeta. A continuación, en Código Verde, el tema de conversación del día de hoy, Agustín. La deforestación. Y digo, es una cantidad gigantesca, es una superficie enorme, porque estamos hablando la acumulación de millones de hectáreas por año, que ha sido un proceso histórico tan fuerte que prácticamente los bosques y las selvas han perdido ya la capacidad que tenían en el pasado de ser los grandes sumideros del carbono. El carbono, como sabemos, es un gas que genera efecto invernadero. Al liberar esta gran superficie boscosa hacia la atmósfera, estamos acentuando justamente este efecto y estamos provocando el gran problema de nuestros tiempos, que es, una vez más hay que decirlo, el cambio climático. De lo global a lo local, vamos a observar la destrucción. Destrucción en extinción de especies, de sus hábitats, de contaminación de ríos, arroyos, de superficies de agua, para consumo humano. Una destrucción por doquier. Una destrucción por doquier que se potenció sobre todo, como ha sucedido en prácticamente todas las actividades humanas a partir de la revolución industrial, 2 siglos en los cuales las herramientas y la tecnología para destruir se potenciaron de una forma impresionante. Evidentemente antes del siglo XIX no se tenía esta posibilidad, ni había una humanidad tan grande como la que habita actualmente el planeta. Hubo un crecimiento poblacional enorme, hubo una necesidad de espacios muy importante, hubo una expansión de zonas de cultivo, de zonas ganaderas, y todo esto es el saldo. A fin de cuentas, prácticamente hemos perdido la mitad de los bosques y selvas del planeta. Es un expediente realmente drástico y trágico incluso para la historia de este planeta. En un parpadeo podríamos perder 300 árboles, tala que muchas veces es clandestina y que viene a incentivar pobreza y destrucción. Exactamente, es el tema, el gran tema es cómo dependemos como especie animal que somos, dependemos como los demás animales del medio ambiente, de los servicios que nos brinda la naturaleza. Nosotros talamos un bosque, estamos prácticamente condicionando nuestro futuro, porque el bosque, cuando existe ahí, nos permite que haya suelo fértil, nos permite que haya plantas para diversos usos que tenemos como seres humanos, y nos permite tener agua. El agua es vital, sin bosque no puede haber agua. Bueno, pero vamos a ver allá afuera qué nos dicen las personas sobre este tema. Acompáñame, adelante. Acompáñenos. Son nuestros pulmones, de por sí con tanta industria y autos que nos estamos eliminando solos y después quítale el bosque, pues ¿con qué respiramos? Pues quedarnos sin bosques, pues nos quedaríamos sin oxígeno. Pues el sobrecalentamiento de la atmósfera, por todo lo que está ahorita pasando, porque no cuidamos el medio ambiente. Pues por el mismo hombre, ¿no? Que quiere a veces producir o hacer. Supongo que porque los queman demasiado también. No se reforesta, hace falta reforestación. No hay mucha cultura para apoyar el que haya el crecimiento de los bosques. Pues beneficia precisamente a los que venden pedazos, a los que reciben los dineros. Supongo que las empresas que quieren poner edificios, Pues a nadie beneficia, al contrario, o sea, nos perjudica a todos. A alguien que quiera vender esa tierra, de ese bosque. Actualmente en el mundo, una tercera parte del planeta está cubierta por bosques. Existen zonas boscosas desde el tórrido Ecuador hasta la fría Siberia y gélida Canadá. Los bosques albergan una riqueza inmensa en cuanto a su biodiversidad, donde son el albergue natural de variadas especies de plantas y animales.
Así también nos proveen a los seres humanos servicios ambientales que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. La oxigenación del aire que respiramos, la regulación térmica, espacios de recreación y deleite del paisaje natural. Los bosques ayudan a capturar el dióxido de carbono, por lo que juegan un papel importante en la reducción del calentamiento global. No obstante, la superficie forestal en todo el mundo año tras año se reduce en beneficio de las actividades agrícolas que buscan conquistar espacios para la siembra, la ganadería que busca abrir terrenos para asentar especies ganaderas y también la expansión urbana que irrumpe en su entorno natural para extender sus fronteras inmobiliarias. Esto es la deforestación, ocasionada principalmente por las actividades humanas que mediante la tala y quema de amplios espacios arbóreos transforman abruptamente un uso de suelo natural forestal en un suelo con aprovechamiento económico. ¿Cómo podemos frenar este recorte intencionado de superficie forestal? ¿Es posible salvaguardar estas fuentes de servicios ambientales? Dado que los bosques cubren una función muy importante en la regulación de las condiciones ambientales del planeta. Estamos hablando de la regulación del clima, del ciclo hidrológico, son el hábitat de una gran parte de la biodiversidad terrestre y además son una fuente muy importante de recursos para el sustento de la gente, es decir, la economía, pero no es solo la economía de mercado, es la economía de la cual dependen muchas personas que se encuentran quizás entre los más pobres en el mundo, que dependen directamente de las áreas forestales. Entonces, sí, la deforestación es un problema crítico, es un componente muy importante del cambio ambiental global, relacionado con otros temas como cambio climático, desde luego, y pérdida de biodiversidad. La deforestación en el mundo, que es medida por una evaluación global de los recursos forestales que realiza la FAO cada 10 años, estima que aproximadamente en el periodo de 1990 al 2000 se perdieron una tasa anual de 8.3 millones de hectáreas por año, y esta se ha ido disminuyendo en la última década, pasando a 5.2 millones de hectáreas por año. Se habla de una situación de una transición en la cual han ido disminuyendo las tasas de deforestación, parte de lo cual tiene que ver con el abandono rural, justamente por la falta de opciones en las áreas rurales o forestales. Tenemos gente que ha estado emigrando de esos lugares, yéndose a las ciudades, yéndose a los Estados Unidos, y en algunos casos eso ha reducido la presión sobre algunas áreas boscosas. Hay partes del país donde lo que se podía deforestar se deforestó, o sea, se llegó al límite. Entonces tenemos el bosque en las barrancas, o en la cima de los cerros, o en los terrenos con pendientes más pronunciadas, y entonces ahí se ha detenido la deforestación. Hay otros casos en los cuales, digamos, áreas protegidas o el manejo productivo de los bosques han resultado un mecanismo para contener la deforestación, incluso para recuperar algunas áreas. En general estamos hablando de un problema complejo, ¿sí?, con muchas variantes, que no es fácil explicar con una sola causa. Muchos de los estudios sobre deforestación, cuando tratan de aislar una sola causa, el mercado, la pobreza, desarrollo económico, solo dan explicaciones parciales. Las causas naturales normalmente de la deforestación son los fenómenos meteorológicos, los incendios que se presentan en forma natural. Normalmente cuando hay un fenómeno natural, como un incendio, un gran incendio natural provocado por un rayo, plagas, huracanes, son fenómenos que terminan siendo recuperados por los ecosistemas. O sea, son fenómenos que se pierde la cobertura en ese momento, pero después la cobertura se recupera. La deforestación es un cambio permanente del uso del suelo en un terreno. Está históricamente comprobado que la ganadería y la agricultura han sido los grandes deforestadores, y las culturas que han caído básicamente por cambios de uso de suelo, de bosques y selvas. Otra causa antropogénica es el uso irracional e indebido del fuego para quemas agrícolas que luego en la frontera forestal trascienden más allá de los límites y se incursionan en el bosque.
Otro de los impactos son los desarrollos inmobiliarios y se da más en los desarrollos turísticos. La deforestación es muy difícil decir que es una sola causa, son causas que podemos llamar como directas, la acción misma de realizar el cambio de uso de suelo, pero también hay causas indirectas que motivan esa acción y causas subyacentes que son causas que normalmente no vemos, que están relacionadas con condiciones habilitadoras para que suceda la deforestación, por ejemplo, problemas de organización interna de un grupo humano, de propietarios, condiciones de inseguridad. Las causas profundas de los que participan en la deforestación, los agentes de la deforestación, son básicamente de carácter de sobrevivencia. Hablar de que se deforesta o se destruye por gusto, yo creo que es una injusticia muy grande. El hambre dicen que se aguanta hasta las 12 del día. A partir de ahí, la ecología no te interesa y te interesa sobrevivir. La pobreza está muy vinculada a los bosques. Y los bosques en parte son talados y hacen cambio de uso solo para la producción agrícola y como un medio de subsistencia. Obviamente hay un componente de la deforestación relacionado con el tema de pobreza en cuanto a la búsqueda del sustento diario y la necesidad de abrir terrenos para cultivo, pero también una de las cosas, porque generalmente se piensa en eso, en campesinos que por necesidad invaden las áreas forestales y las van deforestando. En realidad la acumulación de capital sigue siendo el factor número 1 de deforestación en el mundo. Los grandes agentes deforestadores son los que buscan acumular riqueza, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la deforestación para agricultura de tumba y raza, pero no se habla de la gran deforestación que causan los agentes inmobiliarios para los grandes desarrollos turísticos. No se habla de deforestación para abrir campos al cultivo, por ejemplo la Amazonia. En la Amazonia no se está destruyendo porque los aborígenes tengan necesidad de destruirla, se está destruyendo básicamente por intereses muy poderosos de carácter económico. La deforestación y el daño ecológico que causan en los bosques y en las selvas las industrias petroleras, las industrias mineras. Entonces creo yo que hay dos vertientes muy definidas. Una es la gente que lo hace por necesidad inmediata, por hambre, que son los menos y los que menor impacto causan, y otra los grandes agentes económicos. Siempre hay una falsa percepción de que cuando ven a alguien cortando un árbol, significa que es un talador. Y no, o sea, hay actividades, hay empresas forestales en México, principalmente empresas forestales comunitarias, porque es muy importante señalar para la audiencia que en México hay una particularidad muy grande sobre el tema de la propiedad forestal. La mayor parte de los bosques en México y selvas son propiedades de ejidos y comunidades, que es un tipo de propiedad social, ¿no? Y esto hace que la actividad forestal se convierta en un medio de vida sustentable para los dueños de estos recursos. Entonces, cuando se da un aprovechamiento forestal, que esto abastece una industria, no significa que está habiendo una deforestación. Sí hay un problema de tala ilegal, entonces sucede un problema de deforestación ligado al aprovechamiento del bosque, pero eso no es legal y no está ligado directamente a una industria, se liga a un esquema de mercadeo ilegal de estos productos. El manejo sustentable de los bosques es una de las mejores herramientas para conservarlos. Obviamente, esto no quiere decir que no requerimos de áreas que deben de conservarse para mantener los procesos ecológicos esenciales, para asegurar evolución de especies en sitios donde la actividad forestal podría cambiar esto, pero la misma actividad forestal también puede contribuir a mantener de manera muy importante la conservación del patrimonio natural en México. Un día en la vida de usted o de cualquier otro ser humano no es inocuo para el planeta. Se perderán algo así como 36.000 hectáreas de bosques y selvas, más de 50.000 canchas de fútbol, según las medidas estándar de la Liga Europea, bajo el rugido de las motosierras, en buena medida, para la expansión de las tierras agrícolas y sobre todo, ganaderas. Sin despreciar los cambios de uso de suelo para el desarrollo urbano o turístico, o bien simplemente bajo el peso del enorme mercado ilegal de maderas blandas o preciosas.
Puede, por ejemplo, haber grandes motores de deforestación, como por ejemplo el cultivo de la soya en la Amazonía. Hay otros motores que van generando una deforestación más hormiga, que están ligados a prácticas agrícolas y agropecuarias que están siendo que se han ido modificando de sus sistemas tradicionales. En México, las principales causas de deforestación están relacionadas con un mal desarrollo de la ganadería o en algunas regiones por el desarrollo turístico en las costas. Culturalmente, la deforestación se debe a la creencia de que la naturaleza es inagotable y existe para generar progreso a toda costa. Finalmente, es una cuestión de bienestar, de riqueza, ¿no? Los grandes importadores de madera del mundo están deforestando, no están deforestando lo suyo, pero están deforestando los de otros. Entonces, hay una trampa, y hay una trampa grande en este sentido. Tú deforestas para que yo me beneficie. Pero como humanidad, nos hemos topado con la realidad. Los efectos que genera la deforestación no solamente en los ecosistemas, porque no es un asunto, o sea, el ecosistema se afecta al perder el bosque, pero tiene efectos en la capacidad del territorio a proveer servicios, ya sea de almacén de carbono, es decir, de regulador climático, pero también en la provisión de otros servicios ambientales más locales como el aprovisionamiento de agua o la pérdida de la diversidad biológica en el planeta. La deforestación es una parte solamente de un fenómeno más amplio y de consecuencias más vastas, la pérdida de bosques y selvas, en el que han retrocedido históricamente la mitad de los biomas terrestres, y que incluye aspectos como el cambio de uso de suelo, la desertificación y la degradación. Este último es el más difícil de medir. Es como un bosque o una selva empobrecidos, alterados, enfermos. Deforestación es la pérdida neta de cobertura forestal. Es decir, lo que era bosque se convierte a áreas agrícolas, pastizales, zonas urbanas, a otras condiciones. Y ese conjunto de cambios que implican pérdida de especies, pérdida de la biomasa y del carbono almacenado, erosión de suelos, en esas áreas le llamamos degradación. Históricamente, primero fue la degradación en las regiones tropicales del planeta. Las madereras iban por la caoba, el cedro, las semipreciosas y las maderas duras, lo que implicaba cortar selectivamente unos cuantos individuos y arrasar lo demás, que se recuperaba, pero ya con una composición distinta. Así se abrieron las selvas del Congo, de Indonesia y de la América tropical. El aprovechamiento de las selvas en México está muy ligado al uso de dos especies particulares de la selva, que es la caoba y el cedro rojo. Cuando hablamos de descremar, es porque de las 80, 100 o 120 especies arbóreas que hay en la selva, se sacan las mejores. Pero está muy relacionado con el mercado. En contraste, los grandes bosques de clima templado, arrasados primero en las áreas más densamente pobladas de Europa, Asia y Norteamérica, no proveían sino maderas baratas y en grandes volúmenes para construcción inmobiliaria, barcos y posteriormente la industria mueblera y papelera. Con el tiempo y debido a ser menos complejos y ubicarse sobre tierras más fértiles, se estableció una industria y un modo de cultivo, al menos en los países desarrollados. En los del llamado tercer mundo son una economía importante, pero solo marginalmente exitosa. Cuando uno trata de hacer un aprovechamiento en una selva, por decir algo, vas a cortar caoba, no vas a encontrar muchas caobas por hectárea, no vas a encontrar muchos cedros. Tiene que ser un aprovechamiento selectivo, ¿no? Sí es más cara la madera, pero finalmente es más complejo hacer el trabajo. Los bosques templados son compactos, ¿no? La amplia masa forestal, lo sabemos bien, es un regulador climático de primer orden. ¿De qué modo hemos alterado los humanos este equilibrio desde que reducimos las fronteras de bosques y selvas?
¿Y en qué medida esto contribuye a la gran pesadilla de nuestro tiempo, el calentamiento global? Se calcula que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta están relacionadas a la pérdida de bosques y selvas. Pero además, al perder bosques y selvas, perdemos la capacidad para absorber carbono. El carbono se almacena a través de la biomasa, mediante el proceso de respiración de las plantas, y eso hace que el clima y que los niveles de gases en la atmósfera se mantengan en equilibrio. Si a eso le sumas que estás haciendo emisiones industriales, de uso de combustibles fósiles, etcétera, y disminuyes la capacidad de stock, entonces el problema de calentamiento global se vuelve más acuicioso. Y eso es el verdadero problema de este planeta. Las causas de la pérdida forestal son diversas. Hay sin duda factores sociales importantes. Comunidades campesinas que tienen escasos recursos demandan espacios para actividades productivas. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático identifica muy bien el factor de deforestación agropecuaria. Lo llama el índice de riesgo de deforestación, IRDEF. Ese parámetro es lo que está utilizando ahorita el Instituto Nacional de Ecología y las dependencias para evaluar el grado de deforestación agrícola. Pero a partir de la miseria campesina se estructura un orden económico injusto. Son los intermediarios y los grandes consumidores de madera los que se benefician de este subsidio natural que aportan los bosques y obtienen maderas baratas para sus productos caros. No es de otro modo con la economía agropecuaria. El Estado suele subsidiar la apertura de tierras agrícolas y ganaderas, pero ello a la larga beneficia a los transformadores que tienen acceso a productos baratos sin pagar los costos ambientales de esta depredación. En la actualidad, muchos de los problemas más críticos de deforestación en el mundo no tienen que ver con la gente más pobre, sino con grandes empresas que establecen plantaciones para producir desde palma de aceite o caña de azúcar para etanol o plantaciones de soya. El problema es que es un problema tan complejo que atacarlo requiere un cambio de paradigma del desarrollo en el medio rural. Está además el tema de los grandes desarrollos urbanos. Tanto las ciudades grandes en expansión como los enclaves turísticos que buscan privatizar espacios de alta calidad ambiental, y más allá de la legalidad de esa acción, está el modo torpe y descuidado en que lo hacen. Con la emigración de la población de las zonas rurales a las ciudades, prácticamente las zonas rurales han quedado solitarias, y eso pues al dueño de los terrenos pues lo venden porque lo ven como una oportunidad, ¿no? Los manglares y los humedales entran en ese mismo juego. Lo grave de no contener los procesos de deforestación, de no recuperar la vieja frontera forestal y de no dar calidad de vida a sus habitantes es una pesadilla. Regiones enteras que pierden sus fuentes de agua, sus servicios ambientales básicos y menor captura de carbono. Ya está sucediendo. Cuando hablamos de quién se afecta por la deforestación o quién se beneficia, bueno, tenemos que partir de un principio fundamental. Si reconocemos que la propiedad forestal en México es principalmente de carácter social y que ahí viven 11 millones de personas, cuando se pierden los bosques y hay deforestación, el primero que pierde su patrimonio es el dueño del bosque. Y si esa población vive en condiciones de marginación y pobreza, más pierde su capital natural y su recurso forestal, más vulnerable es y menos resiliente es ante fenómenos de globalización y cambio climático, por ejemplo. El principio constitucional es de que los bosques son de utilidad pública. Entonces, el primer afectado pues, es la sociedad, ¿verdad? Porque se reducen los servicios ambientales de los bosques. Ya no hay captura suficiente de carbono, hay mucha pérdida de suelo, cada vez se asolvan más lagos. Ahí tenemos el ejemplo de la laguna de Sayula. Todos los depósitos de agua se están reduciendo su capacidad de almacenamiento.
cualquier manejo indebido, cualquier manejo irresponsable de un bosque, sobre todo cuando hablamos de cabeceras de cuenca, al final los perjudicados somos todos. Hay un valor público esencial que generan los ecosistemas, que es la provisión de servicios ambientales. Por ejemplo, el agua. Si tenemos una pérdida en nuestras masas forestales, en nuestros recursos boscosos, lo que tenemos es una disminución en la disponibilidad en tiempo y calidad de recursos hídricos, por ejemplo, y un aumento de los riesgos y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos cada vez más agudos. Y obviamente el beneficiado es el que en ese momento capta la riqueza que genera una tala clandestina o un aprovechamiento mal realizado. Pero al final del día también es perjudicado porque alimenta un circuito económico no eficiente. Si se da un proceso de deforestación en la zona periférica de la ciudad de Cancún, estimulado por una posibilidad de crecimiento urbano que todavía no es real, pero se da una especulación inmobiliaria, entonces hay un beneficiario porque hay una posibilidad de hacer negocio. Pero generalmente no hay un beneficiario, aquel productor, aquel campesino que realiza un cambio de uso de suelo en su parcela, no se convierte en un beneficiario de la deforestación. Él forma parte de sus sistemas de medios de vida para poder subsistir. Si lo hace mal, lo que va a perder es un patrimonio y se va a convertir en un afectado por la deforestación. Los impactos que ha tenido la deforestación en el mundo son, creo yo, que incalculables. Propicia las inundaciones, es una zona propicia a los deslaves, hay caída en la productividad agrícola. Entonces yo creo que uno de los más grandes errores que ha cometido la humanidad es haber deforestado, y sobre todo para alimentar a un conglomerado humano que desperdicia mucho. O sea, se destruye para desperdiciar. Entonces la huella ecológica que va dejando cada ser humano tiene que disminuir, pero no se puede pedir que disminuya en los que menos consumen, tiene que disminuir en los que más consumen. Son los habitantes de la élite de las zonas urbanas, son los que traen vehículos de alto cilindraje, son los que viajan por todo el mundo, son los que comen lo que no tienen que comer. Muchos países han desarrollado ciertas medidas para atender este problema que es global. México, por ejemplo, ha desarrollado una serie de programas en los últimos 10 años, como el programa de pago por servicios ambientales, el programa de desarrollo forestal, el programa de silvicultura comunitaria para fortalecer las capacidades humanas o el desarrollo de la industria forestal comunitaria, como medidas para fortalecer las capacidades de los dueños a manejar sus bosques y con esto disminuir la deforestación. Países que se han destacado en los últimos años tomar medidas que revierten el problema de deforestación han sido Brasil. Redujo en 5 años en un 78% la pérdida de la Amazonía. México está iniciando desde hace 4 años un proceso para construir una capacidad institucional para detener la deforestación y la degradación en el país, en un contexto mucho más complejo de usos de recursos con mucha población, a través de un mecanismo que se llama RED, se llama Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación más, que significa manejo forestal, aumento de stocks de carbono y conservación de recursos naturales. Por ejemplo, tenemos una ley general de desarrollo forestal sustentable, que antes no era una ley general. Tenemos normas técnicas, tenemos, por ejemplo, la norma para regular el uso del fuego, donde se diferencian muy bien lo que son las quemas para las zonas agrícolas, diferentes o diversas a las forestales, y las quemas prescritas que son para los bosques. Tenemos de repente programas contradictorios. Una dependencia, por ejemplo, encargada de los bosques o de la conservación, está tratando de proteger áreas, mientras que otra dependencia relacionada con los temas de desarrollo rural promueve programas ganaderos o agrícolas, establecimiento de pastizales. Un asunto clave es la integración de esas políticas públicas dentro de una estrategia común y establecida desde lo local, buscando alternativas de uso del suelo que puedan promover la conservación del bosque remanente y recuperar las áreas forestales degradadas. Por ejemplo, la gente se sorprende de que, digamos, en un lugar como la Cuenca de la Yuquila, la recuperación del bosque está asociada a la ganadería, que ha sido el principal enemigo. ¿Y cómo? Pues a través del desarrollo de sistemas agroforestales, ¿sí? O silvopastoriles, que podrían aumentar la productividad ganadera y aumentar la cobertura forestal. México es uno de los países que tiene mayor experiencia en manejo colectivo de bosques, tiene un reconocimiento internacional indiscutible, desarrollando capacidades
en empresas forestales comunitarias y asegurando que muchos de los bosques en México estén actualmente en buenas condiciones de conservación. Bueno, una alternativa es de que se incorporen mejores prácticas de manejo, concentrando la producción forestal e incrementando las áreas de conservación. No concretarnos nada más al trozo que es para hacer tablas, sino hacer otros productos, astilla para OMDF o aglomerados, que pudiera hacerse un uso más integral del árbol. Cuando se da, vamos a decir, un manejo sustentable, la gente que lo realiza todos los días come y todos los días tiene que tener ingresos para eso. Entonces, el manejo sustentable tiene que ir, si hay un interés en zonas específicas por parte de la sociedad, lo tiene que subsidiar, lo tiene que pagar. Es una inversión social, vamos a decir, no es un gasto, no es un subsidio, es una inversión de la sociedad por algo que le favorece y que le beneficia. El Estado tiene que generar las condiciones para que estos dueños puedan desarrollar usos de sus recursos adecuados para evitar esa deforestación, y la sociedad juega un papel fundamental en coadyuvar de manera generalizada a que estas medidas que se toman puedan ser una realidad, ya sea con la aportación de recursos financieros, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo sobre recursos naturales, pero también en procesos de acompañamiento, de fortalecimiento de capacidades a nivel de las comunidades y dueños de los bosques. Pese al panorama pesimista, pocos problemas tienen ahora mayor atención de la humanidad que la deforestación. Y si bien frecuentemente se trata de una contemplación inerme y autocomplaciente de la destrucción en otras fronteras, hay también un fuerte grupo que busca incidir en las causas del fenómeno. Queda claro que uno de los grandes enemigos de la preservación de bosques y selvas es la falta de valor social y económico de estos. Levantar una verdadera silvicultura privada y comunitaria es una de las respuestas al desafío. Afortunadamente, hay casos exitosos en que se pasa de la devastación a la conservación. La madera antes el ejido no la aprovechaba, solamente la aprovechaba la compañía de Atenquique. Cuando se acabó la concesión, los primeros 4 años se la estuvimos vendiendo a un particular de aquí de Ciudad Guzmán, y un ingeniero de Uruapan o de San Juan, no recuerdo dónde, se llama Agustín Sánchez. Ese fue el que nos inculcó a que pusiéramos el aserradero. Nosotros hicimos un grupo de los 52 ejidatarios, y ya fue que decidimos hacer el aprovechamiento por sí mismos, por parte del ejido. El modelo de área natural protegida es uno de los más viejos para tratar de resolver el problema de la deforestación. Hay viejos parques nacionales en todo el mundo, con administración estatal, pero en el caso de las naciones en desarrollo, no terminan de ser aceptadas las zonas de exclusión. Hoy por hoy la sociedad mexicana no tiene bien identificado, no hay una claridad contundente del valor de los servicios ambientales de los bosques. Por ese motivo, la incidencia de la transformación de las superficies forestales agropecuarias a cultivos como maíz, aguacate y ganadería, mientras que el propietario de los bosques no reciba un beneficio económico, digamos, por pago por servicios ambientales, va a ser muy difícil que la frontera agrícola se detenga. La clave es consolidar la idea de que esa zona protegida provee servicios valiosos para la economía local: agua, suelo, contención de erosión, santuario de vida silvestre, lo que a su vez es oportunidad de proyectos ecoturísticos, de marca comercial para la madera, el agua embotellada, incluso políticamente integrar toda una región. Hemos desarrollado una marca comercial del Nevado de Colima que está en este logo que tiene los tres ejes de la economía social, que es la presencia de los niños, el niño y la niña sembrando un árbol. Ahí está el componente ecológico. El chipe es un ave exclusivo de esta montaña. El chipe rojo, el Nevado de Colima al fondo. El Nevado de Colima lo hemos nosotros manejado ante la sociedad, hacia una publicidad ante la sociedad como la fábrica de agua.
Pero la mayor parte de los bosques no están protegidos en el mundo. La clave no es el conservacionismo a ultranza, sino un manejo adecuado que permita conservar no solo la masa forestal, sino la estructura genética y todos los niveles de vida que se alojan. Esto se ha dado de forma exitosa con la silvicultura comunitaria, incipiente pero creciente en el país. En el caso de México, más o menos el 80% de los bosques y selvas son propiedades de ejidos y comunidades. Y entonces aquí la silvicultura comunitaria, que es el cultivo y manejo de los bosques por parte de estos actores colectivos, propietarios de esos bosques, se convierte en un eje central de la política pública forestal. Barranca del Calabozo es un bosque modelo a nivel América Latina. Ha recibido el Premio al Mérito Forestal en México y tiene fuertes apoyos en subsidios, asistencia y tecnología del gobierno y de agencias de desarrollo. Es importante que sea viable a largo plazo, único modo de que sea ejemplo para los vecinos pobres y desorganizados que talan el bosque para huertos de aguacate, para malbaratar la madera o para meter ganado. Uno de los factores claves para que una empresa forestal comunitaria sea exitosa es su nivel organizativo. Otro factor es que tengan un proceso de acompañamiento, desarrollo de capacidades. La otra es que existan mercados que reconozcan el esfuerzo de un manejo sustentable, por un lado, y que también hagan un reconocimiento de que el desarrollo de empresas forestales comunitarias y los productos que ahí se venden generan además procesos de desarrollo que benefician a todo el país. Los campesinos veían antes el bosque como unos cuantos pesos que les pagaría el aserradero y no se preocupaban por la salud del bosque. Hoy son celosos guardianes de mantenerlo vivo y sano. Para vigilar nuestro bosque, siempre permanecemos en tiempo de, como por ejemplo, en tiempo de secas, pues es cuando nosotros hacemos el aprovechamiento. Y en dado caso de que haya, por ejemplo, un incendio, paramos todo el personal que está trabajando en el aserradero y nos vamos a combatir el incendio que aunque no esté dentro de nosotros, pero si vemos que nos va a afectar a nuestro predio, de todas maneras lo combatimos. Por ejemplo, vienen muchos ejidos, es una parte de que es un ejido consultor y ya nos han visitado varios ejidos a nuestro ejido y para aprender a intercambiar lo que ellos saben y lo que nosotros sabemos. Hay proyectos asociados, la producción de alta calidad en viveros, por ejemplo. El Pinus harvegi es el pino que más desafía la gravedad en las montañas del mundo, porque crece hasta 50 metros de altura en altitudes de 3.800 metros de altitud. Aquí en el Parque Nacional tenemos árboles de 400 años de edad. Aquí los árboles que están que tengo aquí en mi mano es un árbol de 3 años de edad, cultivado con todo el esmero y el cuidado y el cariño durante 3 largos años para ser llevados a campo. Pero solo con este modelo de robustez, de árboles grandes y bien nutridos, hemos logrado vencer la degradación del Parque Nacional. Otros proyectos son las plantaciones comerciales, que pueden ayudar a eliminar la presión sobre los bosques naturales. Mi opinión muy personal es que las plantaciones comerciales se deben de promover donde realmente sea factible desde el punto de vista económico. Y en este país, la única zona con posibilidades reales de hacer plantaciones comerciales es el sureste del país. En lo que se refiere a los bosques naturales, lo que se debe de buscar es el incremento de la productividad de esos bosques. O sea, sería un error, sería una fatalidad para el país y una gran injusticia que se cancelara el aprovechamiento de madera en los bosques naturales, porque son la fuente de sustento todavía de muchos millones de personas. El hombre y el bosque tienen una vieja historia de intereses comunes. El trabajo de silvicultor mejora la calidad de los ecosistemas y les da mayor valor para otras actividades económicas propias y provee invaluables servicios básicos para la vida y la humanidad. A cambio se recibe poco, pero si se quiere resolver el gran mal de la deforestación, los éxitos se deben multiplicar considerablemente.
El éxito de la silvicultura comunitaria en el largo plazo se garantiza asegurando una adecuada organización interna que permite una distribución justa y equitativa de los beneficios ligados al aprovechamiento de los recursos naturales. Eso hace que la organización se mantenga y que el crecimiento económico de una comunidad y su desarrollo pues, sea justo, equitativo y por lo tanto va a ser durable. Hacer que toda la gente se interese en la protección y en el crecimiento de los bosques. En primer lugar, implementar programas, digamos, concientizar a nuestras gentes y reforestar. No sé. Tener proyectos ecológicos, seguirlos, no contaminar tanto el agua. Pues reforestar y educar, yo creo que desde pequeños, desde las escuelas a los niños. Creo que nuestro país no tiene la cultura para empezar de cuidar de la naturaleza, los bosques, las plantas y demás. ¿Qué debería? Pues son muchas acciones. En primer lugar, creo yo, educar. Pues precisamente eso, apretar a las empresas, dar un poquito más de cultura a la gente para que cuide más sus bosques. Ser consciente de que tienen un pueblo, que están gobernando a un pueblo y que depende de ellos, no del pueblo, hacer las cosas. Pues poner en marcha todo lo que dice. Como hemos visto, la devastación de bosques y selvas en el mundo es brutal, pero tenemos tecnología para revertir, para volver a esta frontera forestal que nos va a dar grandes beneficios en nuestro ecosistema, un motor de vida. La pregunta es si tenemos la voluntad para hacerlo, Agustín. Y sin duda, María, como tú lo mencionas, es la gran pregunta. ¿Tendremos la voluntad? La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, y tiene un capítulo específico ya sobre el tema de bosques, por lo importante que es que haya bosque para que haya agricultura y ganadería, señala que hay una desaceleración en la tasa de pérdida de bosque a nivel mundial. Sin embargo, muchos expertos, muchos científicos en todo el mundo cuestionan este planteamiento y de hecho ironizan. Pues probablemente la tasa haya bajado porque hemos destruido tal cantidad de bosque y selva que no se puede destruir más. O sea, una tasa referida a la existencia de selvas y bosques de hace un siglo, por ejemplo. Lo cierto es que en la medida en que entendamos nuestra responsabilidad y sobre todo esta liga que hemos tratado nosotros en este programa, que le quede claro a nuestro auditorio, esta liga que hay entre el bosque y el ser humano como receptor de servicios ambientales, es la clave para la supervivencia, es la clave para que la civilización no naufrague con esta gran temática del cambio climático. Millones de personas viven de los bosques directamente, no solamente indirectamente como los que vivimos en las ciudades, directamente hay muchos ciudadanos nativos, indígenas, poblaciones, comunidades, que el bosque no solamente es la manera de subsistencia, es la vida cultural, la identidad, la idiosincrasia, y sin embargo, durante esta emisión, a lo largo de 1 hora, perderemos 1.480 hectáreas, Agustín, de bosque. Exactamente, no hay correspondencia todavía, falta voluntad, hay una economía que está montada para no beneficiar justamente los servicios ecosistémicos. La economía no los valora todavía. Tenemos una economía que demanda madera, que demanda productos de las selvas y de los bosques. Lo más preocupante es que los países en vías de desarrollo creen que es el precio necesario a pagar por el progreso. Los grandes países dueños de la biodiversidad son estos países justamente que están a lo largo de la franja tropical. Son países que no solamente están talando en busca de empleos, en busca de trabajo, en busca de sustento para sus comunidades pobres. Están entregando materias primas para grandes países que se están desarrollando, China, Estados Unidos, Europa, que si bien sus bosques, su frontera forestal ya está consolidada, ya detuvieron el proceso de deterioro, están de forma indirecta incidiendo en la destrucción de los grandes bosques, sobre todo tropicales, que no está de más reiterar, son los bosques más ricos del mundo en términos de biodiversidad. Hay asuntos que es obligadamente necesario y urgente revertir.
porque la deforestación está ligada a la pobreza, está ligada a la pérdida de hábitats y a la extinción de animales y especies que en países de biodiversidad es una calamidad, es una tragedia. Es una tragedia. Y hay que señalar también, María, es muy importante que nuestro auditorio, nuestro teleauditorio lo entienda, la deforestación es una tasa, es simplemente el fenómeno que había bosque, llegaron las motosierras y tumbaron los árboles. Pero hay un proceso que se llama degradación de los bosques. El proceso de degradación es cuando yo voy quizás por la caoba, en el caso de las selvas, y voy retirando ciertas especies muy valiosas, destruyo la estructura del bosque, lo degrado genéticamente y ese bosque es un ecosistema debilitado que va a recibir plagas, incendios y se va a destruir a futuro. Es un problema prácticamente tan grave como la deforestación. Bueno, pues nosotros hasta aquí. Esperamos que con esta información, con todos estos elementos que hemos brindado, tengamos mayores elementos cuando platiquemos sobre deforestación en un futuro. Y sobre todo, tomar actitudes distintas, que es vital. Así es, esto fue Código Verde. Gracias. Fábricas de agua, purificadores de aire, nuestros bosques y selvas son fundamentales para nuestra vida. Estamos obligados a cuidarlos y a hacerlos crecer.